Estamos ya de regreso y claro, les habíamos planteado un tema, está con nosotros ya el licenciado Carlos David Calero, el experto tributario. Uno dice, aquí esta propuesta gubernamental, estaremos en contacto con el doctor Carlos Julio Manuel y también nos acompañará Ramiro Crespo por el tema de bolsa de valores, por el tema del control del SRI. La sensación que nos queda, Carlos, bienvenido, buenos días, es que el gobierno intenta buscar un control mayor y encuentra que en el SRI puede haber los instrumentos para ese control mayor y que usted mismo decía hace un momento, este prestigio ganado por buen cobrador del SRI puede servirle también para que tengamos una respuesta. ¿Qué se busca desde su punto de vista para que el SRI controle a las empresas públicas? Bienvenido, buenos días. Gracias, muy amable, buenos días. Bien, solo como un pequeño preámbulo. Claro, sí. Las personas en el país nos conocen como firma El Asesor Contable. Estamos ya 27 años en esta actividad. Estamos desde que era la DGR, la Dirección General de Rentas, hasta que hoy es el Servicio de Rentas Internas. Hemos visto todo este proceso de evolución que sin duda alguna, si antes la gente no tenía ni siquiera RUC y no facturaba, no pagaba impuestos, evadía el pago de los impuestos, hoy se tiene en las personas al menos la cultura de que debe tener RUC, facturar, cobrar IVA, declarar impuestos. Lo malo está en que la cultura que hay es una cultura de miedo, de espanto. Saber que usted debe facturar, cobrar IVA, declarar impuestos, so pena de sanciones, clausuras, multas, ¿verdad? Pero también esta sensación de que no, ¿qué nomás harán con esta información? Incluso imaginémonos, ¿verdad?, en que la gente normalmente el otro día me decía alguien, es que es injusto tener que pagar impuestos en el Ecuador, cuando hay el caso de sobornos, de arroz verde, esto y lo otro. Le decía, acuérdese de una cosa, el término impuestos viene de la palabra imposición y uno debe pagar impuestos, le guste o no le guste, sean o no sean bien administrados. Obviamente que va a haber mayor gusto y conciencia en pagar impuestos. Si es que hubiese una mejor respuesta desde el Estado. Y tanto administradores como administrados cumplamos nuestras obligaciones, pero también hagamos respetar nuestros derechos. Creo que el nivel de educación que gracias a Dios le pude dar a mi hijo, a David Andrés, no solo por el conocimiento que ha adquirido, los contactos que ha tenido. Ayer cuando preparábamos la entrevista me decía, ¿te puedo dar mi punto de vista? Yo quisiera comentarte, darle mucho poder al SRI es peligroso. Y hicimos un análisis que le voy a contar. Yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente, darle poder al tirano y lo conoceréis. ¿Sí? El Servicio de Rentas Internas. ¿Usted le compara al SRI como con un tirano? Como un tirano. ¿Sí? Sí. Pero es que sí. si no fuese así, dirían algunos. Pero mire, hay mucho abuso de poder. Hay mucho abuso de poder. Y yo puedo dar santo y seña, porque si bien somos una firma, el asesor contable, lo que menos hacemos es llevar contabilidades. Nosotros capacitamos, damos asesorías, llevamos juicios. Yo tengo abogados conmigo, ¿de acuerdo? Y es increíble. Nosotros pero entonces le sirve muy bien el tirano. Ya. Le trae clientes. Sí. Pero no es esa. Pero el pacto no es social ética. tiene que ser otra cosa, claro. Mire, cuando a mí me han llamado, por ejemplo, al CEMPLADES, para que dé información y todo lo demás, yo con gusto lo he ido, no he cobrado. He tratado de llegar a la asamblea para dar a conocer ciertos puntos de vista. Me dijeron, mira, ¿por qué no pones una carta pidiendo ser asambleísta por un día? ¿Sí? La famosa silla vacía. La silla vacía. ¿Usted cree que la presidenta Elizabeth Cabezas me contestó el escrito? No me contestó. No. Pedí intervenir en la asamblea, en la comisión de lo económico tributario y después en la asamblea otra que trató el tema de la ley anterior de fomento productivo, que la presidía Esteban Albornoz. Pedí también que me atiendan.
¿sí? Para dar a conocer mis puntos de vista, ¿verdad? Tampoco, ni siquiera responde. Pero ¿ya? usted envió algún documento, Sí, por ejemplo, escrito, lo tengo sí, certificado, también, ¿ya? tengo sellado por la recepción en la Secretaría de la Asamblea Nacional, lo tengo. ¿Cuál será ¿ya? el objetivo entonces que nos conducen a que el SRI juegue un rol más protagónico en esto? Vivir de la ignorancia de los contribuyentes. Un pueblo ignorante es un pueblo que tributa en exceso. Y si el Estado no conviene educarnos, es porque vive de la ignorancia de Pero ¿y los más por qué en pequeños. cambio en otros países del primer mundo las tributaciones son mucho más altas que en los nuestros, están más estructurados? Usted mira, sí tienen mejores servicios, sí, pero ahí la gente cumple. Sí, pero ojo, si usted contribuye, paga los impuestos, tiene una salud pública de calidad, una educación pública de calidad, usted ve obras, ve servicios, no sé si los políticos en otros lados cometan o no corrupción como se denuncia en el Ecuador. No creo, dudo que no haya corrupción en otros lados, ¿verdad? Pero hay conciencia social de pagar los impuestos, aun cuando el 99% de la humanidad paga impuestos por obligación. ¿Sí? Hay un 1% que lo paga de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta pagar impuestos. Por eso es que vienen unas leyes sancionadoras. ¿En dónde está el abuso de poder que tiene el Servicio de Rentas Internas? Nosotros comenzamos con comunicaciones por diferencias en el SRI, 20 días se contesta. Ellos ratifican liquidaciones de pago, 20 días se impugnan. Después ellos tienen 120 días para responder. Responden, normalmente niegan porque son seres humanos perfectos que nunca se equivocan, ¿verdad? Tengo una glosa, pero que, disculpe la expresión, por ser, no ser grosera, pero es que es estúpida la glosa. Por movimiento bancario le glosan al contribuyente que ha tenido más ingresos. El movimiento bancario que el señor declara como ingreso es $1 millón. ¿Ya? Pero la auditora del SRI le glosa que tiene ingresos por movimiento bancario de $1.120.000. O sea, le glosa porque movió, Porque más, movió la más la plata, plata. no Sí. porque tenía más ingresos. No porque tenía más ingresos. Pero ¿sabe qué? Los 120.000 es producto del IVA. Ojo, Ahí está. usted vende $1 millón, cobra el 12% del IVA, cobra 120.000 y lo deposita al banco. Movimiento bancario glosado. Hay que impugnar igual. Y de todas maneras, claro. Deme ahí para saludar al economista Carlos Julio Emanuel en la ciudad de Guayaquil. Y está con nosotros ya Ramiro Crespo y el licenciado Carlos David Calero, que es el asesor contable. Digamos, esta visión de que el SRI ha tenido una calificación este rato, este es el abusador casi, diríamos así. Las empresas públicas deben ser controladas por el SRI. En principio parecería un buen titular, pero ¿qué nomás trae este mensaje? Y si es que es, como nos acaba de decir el Carlos David Calero, aquí va a haber un poco de mayor presión para recaudar más. Bienvenido, buenos días, Carlos Julio. Buenos días, Francisco. Un saludo al señor Calero y a Ramiro. Bueno, yo creo que la medida va en la dirección correcta. Debe haber responsabilidad en las empresas públicas sobre sus cuentas, sobre sus balances. Es una anomalía que estas empresas públicas no tengan, algunas de ellas, balances o balances auditados. Un caso célebre es el caso de Petroecuador, la primera empresa del Ecuador, la más grande y una de las más grandes de América Latina, no tiene balances. Es un absurdo que eso sea una realidad. Pero un poco las palabras del señor Calero y sus preguntas me llevan a hacer la siguiente reflexión. Yo creo que el SRI ha cumplido con la labor que le ha sido encomendada, o más bien diseñada por la ley. O sea, el SRI cumple con la ley. Yo creo que está muy bien aquello que se enfatiza mucho por parte del SRI hace tiempo, de que debe haber cultura tributaria. Mire, cultura tributaria significa que los ecuatorianos paguen los impuestos. Solo para que la ciudadanía que nos está escuchando tenga una idea sobre cómo es que el ecuatoriano ha venido pagando impuestos, o sea, ha venido ciñéndose a la cultura tributaria. Mire usted que en el gobierno de Correa se gastaron por parte
de todas las entidades públicas, el gobierno central, alrededor de 350.000 millones de dólares, cifra redondeada. ¿Cuánto de eso fue producto del ingreso de petróleo? 100.000 millones. Es decir, 250.000 millones de dólares. El 70% del gasto provino del pago de los impuestos de los ecuatorianos. ¿Qué más se le puede pedir al pueblo ecuatoriano? Durante esa década financió con el 70% de su esfuerzo tributario el gasto del gobierno. Eso es cultura tributaria sin lugar a duda, un esfuerzo inmenso. Claro que eso vino acompañado de la barbaridad de Correa de expedir más de 2 reformas tributarias por año. Creo que 24 reformas, de repente me quedo corto, 24 reformas tributarias en 10 años, una verdadera barbaridad. Pero claro, una vez puesto en vigencia esas reformas, una vez constituidas en ley, el SRI tenía que cobrar y cumple su papel. Por eso digo, el SRI cumple con lo que la ley le indica. El problema está en quien diseña la política tributaria, que no es el SRI ni puede ser el SRI. El SRI es un ente simplemente cobrador de lo que la ley establece. Es la ley que está mal. Es el gobierno de Correa que estuvo mal sobrecargando de impuestos al país y por eso tenemos un crecimiento nulo en la economía, que es un tema que no lo vamos a tratar en este momento. Pero si por un lado usted tiene cultura tributaria demostrada con los números, yo pregunto, ¿y no debe haber también cultura por el lado del gasto? O sea, el enorme esfuerzo que hace el pueblo ecuatoriano, el esfuerzo que hace el SRI cobrando lo que la ley dice, aunque la ley esté mal diseñada, ¿qué contraparte tiene? ¿Dónde está la cultura del gasto por parte del gobierno? Y eso me lleva a lo que decía el señor Calero. La corrupción, el robo. En otros países la gente paga con un mejor ánimo que en el Ecuador porque no se roban la plata. Mire, el BID estableció que en esa década de Correa se robaron 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares significan 2 presupuestos completos. Es decir, que podríamos haberle indicado al Ecuador en 2 años vamos a tener un tax holiday, como se llama en Estados Unidos, que no se pagan impuestos y no pasaba nada porque los 70.000 estaba financiado el país 2 años. Los robaron. Entonces, cultura tributaria sí, pero también cultura del gasto. ¿Qué significa 70.000 millones de dólares robados? Significa que se robaron, Francisco, el 20% de todo lo que gastaron. Eso definitivamente es imperdonable y eso es algo que debe corregirse. Yo no creo que es el momento de entrar en mayores detalles, pero hay muchos impuestos que están de más en el Ecuador y otros que tienen que reducirse. Ramiro, bienvenido, buenos días. Entonces, el SRI, aquí hay 2 cosas, digamos. Una que el licenciado Calero nos dice, no, aquí está el SRI a veces no actúa con una racionalidad y va más allá de la ley. Y claro, lo que Carlos Julio nos dice, no es que la cultura tributaria tiene que tener un organismo que haga cumplir. Deben entrar entonces, y Carlos Julio Emanuel parece que sí está de acuerdo de lo que le hemos escuchado, en que el SRI debe entrar a las empresas públicas, debe tener a estas empresas a quien responder y escogen a la, como nos ha dicho el licenciado Calero, a la empresa, al organismo público que este rato tiene quizá el mejor prestigio. ¿Cómo mira esa propuesta? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Saludos, licenciado Calero, a Carlos Julio, a la audiencia. Me pregunto qué es lo que haría el SRI en las empresas públicas que para comenzar, entiendo, no pagan impuestos. Entonces, su rol no sería asegurarse, auditarles para que paguen impuestos, sino para que funcionen bien. Ahora, meterle al SRI en Petroecuador, meterle al SRI en Petroamazonas, en CNT y todo eso, ¿para qué? ¿Qué roles va a cumplir? ¿Qué
qué especialización Ya. tiene. ¿Qué logros vamos a tener con todas eso? estas empresas, como para poder controlarlas a ellas. La Constitución de la República dice claramente, la del 2008, que las empresas públicas tienen que funcionar independientemente, usar el dinero que generen para invertir y seguir funcionando mejor, y el superávit entregarle al gobierno central. Eso, y también la ley de empresas públicas actual, existente, dice que el Contralor nombrará empresas auditoras externas especializadas para que auditen, así como Las auditores operaciones, externos, sí. a cada una de las empresas públicas. Ahora, eso no se ha cumplido. No se ha cumplido por muchísimos años. Por muchísimos años. Y sí llama la atención que las empresas públicas, que así como el SRI supuestamente cumple su labor, las empresas públicas deberían cumplir su labor, y una de las cosas que tienen que hacer es, por supuesto, para demostrar que han cumplido su labor, entregar información financiera al día, auditada, con auditoría externa especializada, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? No hay. No hay. Si uno entra a buscar en las empresas públicas los estados financieros, se encuentra no con estados financieros, activos, pasivos, estados de resultado, etcétera. No, se encuentra con una especie de presupuesto, ingresos, eso. Se ha cumplido o no el presupuesto, pero no es un balance de situación que nos permita determinar el estado real de la empresa. De la empresa. Entonces, mis fuentes me dicen que una de las grandes auditoras externas auditaron a una de estas empresas, entiendo que a Petroamazonas o Petroecuador, y dijeron que no podían emitir una opinión sobre los estados financieros, en que generalmente se considera que una opinión es buena cuando dice que los estados financieros reflejan de manera razonable la situación de la empresa. No podían hacerlo a menos que haya con 90 páginas de observaciones y notas. Entonces, conclusión, digamos. Son ¿por qué? Inauditables. No, son auditables, pero las han hecho inauditables desde muchísimos años. Les han hecho inauditables. ¿Por qué? Dicen que como es a río revuelto, ganancia de pescadores. Lo que aquí han hecho es revolver el río para poder pescar mejor y para que haya mayor corrupción. Entonces, eso nos lleva... ¿Y esta respuesta que intervenga el SRI puede ayudarnos a no? Lo que yo tengo, no sé exactamente en qué, ¿no? Porque se supone que se va a presentar con asesoría del BID, se va a presentar una nueva ley de empresas públicas, pero ¿cuál va a ser el rol del SRI? Y si va a ser la única empresa a cargo del control, porque repito, temo que no tiene la especialización para hacerlo, y lo que tal vez temo es que más bien se corrompa el SRI. Terminen por dañar algo que es como meterle al ejército, es como meterle al ejército en la lucha antidrogas. Una de las razones que ganamos la guerra del CENEPA es que el ejército peruano estaba metido en la pelea antidrogas y estaba contaminado, perdió la disciplina y muchas cosas por así. Entonces lo que tenemos que asegurarnos es que no se contamine esta que no se contamine el SRI,
Pero ahí viene la siguiente parte de la propuesta que creo que es más importante. ¿Es cuál? Es la que dicen que hay que llevar las empresas a los mercados mundiales de valores, que eso sí es un complemento muy importante. Y este va a ser la siguiente, pero antes para lo del tema del SRI, yo quisiera, Carlos, que nos diga dos cosas ahí. ¿No será que el SRI puede, a través de entrar también a las empresas públicas, cruzar la información? Porque si bien no pagan IVA, pero sí se manejan impuestos que deben pagar las empresas que contratan con ellos. La información está cruzada. Ya. Primero no necesitan. A través del formulario 103, 104, que se declara de manera mensual, los anexos transaccionales que se los presenta, el SRI tiene todo el reporte de información de las empresas públicas y lo puede contrastar con la información y los contratos del CERCOF. Y el organismo indicado para controlar la Contraloría. Entonces, ¿cuál es la labor de la Contraloría? ¿O le están quitando las funciones? Ya, lo primero. Lo segundo, un poco para ir más allá, el por qué yo mantengo esta teoría de que el Servicio de Rentas Internas comete muchas arbitrariedades. Y se exceden sus atribuciones. Y desinforma al Ecuador. Y el gran déficit fiscal que vive el país es problema del SRI, no de los gobernantes, aparte del mal manejo. Sí, es porque solo con le dan estadísticas distintas. Mienten, engañan. Así de sencillo. El año 2018, bajado de la página web del Servicio de Rentas Internas, la economista Marisol Andrade informó que se recaudaron 15.145 millones de dólares. Eso están en boletines de prensa del Servicio de Rentas Internas. Uno entra a la página web del SRI, se baja el formato en Excel que ellos tienen de recaudación y total recaudado, 15.145 millones. Valor devuelto, 1.067 millones de dólares. Recaudación real, 14.318 millones de dólares. ¿Sí? ¿Por qué informa en la línea anterior y no lo que devolvieron? Los 1.000 millones usted no los puede disponer. ¿Ya? Lo primero. Pero son 1.000 millones que regresan a la economía interna también del país. Sí, pero el Estado no puede financiar el presupuesto general del Estado con 15.145 millones de dólares. Sino con 14. Con 14. El primer gran error. Y lo más catastrófico, ¿sí? Es que el Servicio de Rentas Internas, dentro de la recaudación, pone las retenciones mensuales por 2.857 millones de dólares como ingresos. Pone el anticipo del impuesto a la renta, 362 millones como ingresos. Pone el impuesto que pagan las personas jurídicas, que eso es un crédito tributario para los socios, y al ser crédito tributario no es ingreso. Y ahí viene una lo que usted decía. No, debería estar en los balances. ¿Dónde están en los balances del SRI? De lo que recauda, cuánto debe. ¿Sí? Tenemos, por otro lado, un valor impresionante. IVA en importaciones. Sí, como ingreso 1.947 millones de dólares que se han recaudado en aduanas. Pero eso es un crédito tributario, porque quien importa después se descuenta del IVA de las ventas. Eso pero debería no se estar... no se descuente en el mismo nivel. ¿Cuánto es el neto, diría entonces? Así es, ¿verdad? No lo podría poner como ingreso, porque ya cuando pagan el IVA, pagan la diferencia. ¿Sí? Yo sumo todos estos créditos tributarios, porque parte del ISD también es crédito tributario, ¿sí? Y el impuesto a la salida de divisas que se ha recaudado, no todo es ingreso, se recauda por ingreso a la salida de divisas 1.206 millones de dólares. Pero de ahí, ¿cuánto es crédito tributario? ¿Sí? Sumando todos los créditos tributarios y haciendo una perspectiva del real ingreso con el cual podría contar el presupuesto general del Estado. Acaba de disminuir ya 2.700 millones de dólares. Sí, son retenciones. Sí, es que yo soy contable y ahí sí voy a descartar mi profesión. Si usted tiene de impuesto a la renta causado 10.000, le han retenido 12.000, ha pagado de anticipo 3.000, ¿verdad? Usted se queda con saldo a favor de 5.000. Pero en las estadísticas de recaudación, y si no, que la economista Marisol Andrade, no, ¿ya? Yo le invito este rato a debatir, ¿sí? Porque es un ineficiente para mantenerse en el puesto, miente, ¿ya? Le voy a decir lo siguiente, ¿sí?
Con lo que puede contar el Estado es 7.680 millones de dólares, 90 millones de dólares. ¿Por qué? Porque usted se queda con un saldo a favor de 5.000, pero las estadísticas de recaudación del SRI, como están planteadas y como uno ve en cuando entra a revisar el impuesto a la renta causado, impuesto a la renta causado 10.000, ¿sí? Retenciones en la fuente 12.000, también como ingreso, 3.000 de anticipo, también como ingreso. Total recaudado. Está duplicando los ingresos. Pero eso, es más fácil. Pero eso ya se contabiliza luego en el presupuesto real, ¿no? Porque cuando usted queda con créditos tributarios y pide la devolución, lo más fácil es declararle inmoral, indecente, corrupto, perverso, mandarle a fiscalizar. Para obligarle a pagar. Para obligarle a pagar. Uno se va a juicio. ¿Y sabe cuáles son los grandes problemas? ¿Sí? Se va todo el proceso judicial. Los jueces, ¿sí? En materia tributaria, 2 de cada 3 jueces son exfuncionarios del SRI. ¿Ya? Pero eso podría darnos una garantía de que ya conocen. Ojo, con normas, aplicando normas con efecto retroactivo, le dan la razón al SRI. Se va a acciones de protección, le sacan de lista blanca, le secuestran bienes, le bloquean, le inhabilitan para trabajar. No puede importar, exportar, contratar con el CERCOV, facturar. Permítame ir entonces es increíble. A Guayaquil con el economista Manuel. Aquí hay una descripción de lo que puede estar siendo, claro, manejado como estadísticas y datos reales. ¿Cómo se puede poner en neto, diríamos así, en el presupuesto general del Estado, si estas variaciones, este manejo estadístico sí puede llevar a errores? Y entonces ahí viene también lo que dice Ramiro Crespo. Podría ser que estamos, al entregarle nuevamente un control adicional, estamos dañando una institución que de alguna manera ha respondido. Bueno, lo que decía Ramiro me parece es correcto en el sentido de que dónde queda entonces la acción de la Contraloría. Esto en cierto modo está diciendo que la Contraloría no está cumpliendo su rol, que es la de supervisar todo el funcionamiento, toda la información financiera de las empresas públicas. Yo no estoy en contra de que si una entidad del Estado, en este caso Contraloría, no está cumpliendo con su rol porque le falta personal o por las razones que fuere, otra entidad, como en este caso sería el SRI, exigiendo determinados parámetros financieros a las empresas. No se trata de cobrarles impuestos, sino también de exigirles la presentación de los balances que, como sí señaló Ramiro, pues no existen balances de Petroecuador. Lamentablemente esa es la realidad por la que atraviesa el país. Ahora, de lo que decía el señor Calero, tengo que decir que él tiene toda la razón. Hay que transparentar las cifras. Hay algunos impuestos, como por ejemplo el anticipo impuesto a la renta, que en mi opinión no debería existir, como tampoco debería existir el impuesto a la salida de capitales. Entonces ahí viene la pregunta, ¿con qué se financia el Estado? Estamos creando un hueco en el financiamiento público, pero entonces también reconozcamos que en los 10 años del correísmo se duplicó prácticamente el tamaño del Estado frente a la economía. Y si nosotros no estamos en capacidad de arreglar eso, no por la vía fácil de más endeudamiento o más impuestos, sino de aplicar los correctivos necesarios, entonces no habrá manera de resolver los gravísimos problemas que está enfrentando el Ecuador en este campo. Yo añadiría a lo que decía el señor Calero, estas políticas que utiliza el SRI cuando quiere exigir el pago frente a reclamos que hacen los contribuyentes. No solamente es que un contribuyente puede convertirse en un paria con todos los elementos que él señaló, que no los voy a repetir, pero me parece que él se olvidó de mencionar uno. También le decretan al individuo la provisión, al representante de una compañía, la provisión de salida del país, lo cual me parece a mí una barbaridad total. Entonces sí hay un problema yo no diría de
es decir, hay un problema en la forma como el SRI se comporta, o determinados elementos del SRI se comportan cuando quieren cobrar valores de los ciudadanos o de las empresas que no están debidamente justificados, o que tienen que estar en un proceso de devolución de esos valores. Usted diría entonces que sí, si no se cumple una institución, que intervenga otra, pero además que el SRI vaya especializándose. Alguien decía, hay como 4.000 millones de dólares que no se han cobrado. Bueno, no son que hay que no se han cobrado, están 4.000 millones de dólares en discusión, y esa discusión, que debe ser con una respuesta judicial, no necesariamente terminarán en 4.000 millones de dólares, pero eso sirve para hacer remisiones, o sea que para perdonar intereses, para perdonar un montón de cosas de los que, lo que usted decía, no han cumplido la ley. Bueno, hay como una contradicción, ¿no? Por un lado se dice que el Estado no puede dejar de cobrar los impuestos, o no puede eliminar o reducir ciertos impuestos, y por otro lado se dictó hace poco pues una nueva ley de remisión de obligaciones tributarias. Entonces, ¿dónde mismo estamos? ¿Queremos cobrar más o estamos perdonando deudas? Yo creo que aquí hay una política que no está clara. Como no está clara para mí, por ejemplo, esto que usted acaba de señalar, se deben 4.000 millones de dólares al SRI. La pregunta es, ¿se deberán realmente 4.000 millones de dólares frente a las cifras que está dando el señor Calero de que hay conceptos erróneos o duplicación de valores? Entonces yo no estoy convencido de eso. De repente hay que ponerle una auditoría al SRI también. Sí. Perdón que aclare algo. Por favor. En el tema de los 4.000 millones de dólares, el Estado los tiene contabilizados como ingresos las glosas. Las glosas. Las glosas. El SRI glosa y manda a contabilizar. Y ellos contabilizan cuentas por cobrar con tu ingreso. Esa es una perspectiva de cobro. Pero, y si usted trabaja en eso, les va a desmontar esos 4.000 millones. Es que yo sé que ellos tienen registrados como ingresos. Ya. Sí. Pero claro, esa sí es una ficción. Por Dios santo. Y como, ¿sabe por qué no topé el tema de la prohibición de salida del país? Sí. Porque a mí me prohibieron salir del país como representante del asesor contable Compañía Limitada, con una aparente deuda de $300,000, porque el SRI jamás persigue, los gobiernos jamás persiguen, ¿verdad? Y yo, cuando hablé de que Rafael Correa no pagó impuesto por daño moral por los $600,000 que recibió del Banco de Pichincha, me mandaron a auditar y me glosaron y me tienen, pero perseguido como a delincuente. Sí, yo he pedido permiso al SRI, a los jueces, todos me niegan. Y he querido salir del país, no por guaquiras como un delincuente. Quise salir recién para un doctorado que me salió en docencia en Argentina. No he podido salir, no voy a salir, he de luchar acá. ¿Sí? ¿Sabe qué? Es impresionante cómo abusa del poder. Carros de trabajo me acabaron de secuestrar de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Y les digo, no pueden llevarse, son carros de trabajo. ¿Sabe qué me contestaron? Un Camaro, un Mitsubishi Nativa Montero, no es de trabajo. Le digo, vea, yo doy asesoría tributaria, voy y trato con gerentes de grandes empresas. Tengo que llegar en un carro. ¿Sí? ¿O qué quiere que llegue en moto? Eso sería preferible, ahí sí es deducible. Ramiro, aquí hay, hay ejemplos de realidades, pues, ¿no? Que no sé si llega a ser la norma, pero hay estos excesos también. Y en los 10 últimos años esos excesos se producían. Pero además de esto, de que el SRI vaya a las empresas públicas, nos plantean algo de lo que Ramiro Crespo ha manejado y ustedes han manejado, el poner las acciones de estas empresas en la bolsa de valores. Un mecanismo que en el Ecuador suele ser desconocido para la mayoría, pero que a algunos genera la sensación de, entonces esto es una privatización. Y dicen, claro, si va a comprar gente privada las acciones, necesitas tener balances, todo para que alguien se interese en esas acciones, para que incluso los propios ecuatorianos que si se jubilan puedan comprar acciones y tengan de la empresa eléctrica, de la telefónica, de petróleos y ganen, y aprendan a manejar un mercado que no es conocido.
¿Cómo plantean esto, Ramiro? Antes de eso, yo quisiera también mencionar algo. Por favor. Cuando se habla de la remisión, se habla como que se está perdonando a gente que no paga impuestos y que por lo tanto es premiarles. Ya. Muchas veces lo que pasa es que el SRI inicia juicios que la parte enjuiciada, conozco algunos casos y creo que la parte enjuiciada, importante, tenía razón. Muchos juicios, inicia juicios y duran años. Llega un momento en que, cansados del tema, viene la remisión. ¿Por qué? En que ya la empresa una se negociación cansa, para mejor dar por terminado. Se cansa ya y dice, prefiere dar por terminado el tema cuando en principio nunca debió haber pagado esos impuestos. No quiero mencionar nombres, pero le puedo decir que eso ocurre. Que sí pasa, pero que no será la mayoría. Por ejemplo, hay remisiones, hay gran parte. Hay remisiones como las del Seguro Social que uno le indigna. ¿Cómo así una cosa del Seguro Social va a haber remisiones si no han pagado y le han descontado al trabajador? Pero la remisión no es del capital. No, me refiero, en el caso del SRI, está en discusión y por eso, y deben haber empresas. Por eso hay remisiones y hay remisiones, exacto, pero se generaliza, como lo dije antes, como un perdón. Que un perdón a gente que no cumple tributariamente como un premio, y eso no es necesariamente así. En cuanto a cuando hemos tenido a que si el Contralor ha cumplido o no su función, cuando hemos tenido como 10 años al Contralor Carlos Polit, obviamente no ha cumplido su función, obviamente no le interesaba nombrar, pero no solo son los 10 años de Correa, viene desde antes también, viene desde antes. No le interesaba nombrar auditores externos. ¿Y ahora qué pasa con el actual? Tiene tantos casos que no da abasto. Que no da abasto, pero yo, como miembro de la veeduría de la deuda, que ahorita estamos medio en relantín, pero que faltan 11 temas que se llaman exclusiones, que se están investigando y por resolver, yo he hablado con él, le he mencionado el tema, hemos analizado, que ni siquiera están en las páginas de la Contraloría y está claro que no se está haciendo. Entonces, yo sí creo que se está tomando medidas por ese lado. Entonces, podría o no podría ser la Contraloría el ente encargado, pero 10 años anteriores, por lo menos, del señor Carlos Polit no es un buen ejemplo de cómo una Contraloría funciona. Ahora, volviendo al tema en que nosotros, de mercado de valores, es una privatización, yo diría, es una capitalización. Primero, el petróleo no es de los ecuatorianos, por ejemplo, sino de los que nos gobiernan. Si no tenemos balance, si no tenemos rendición de cuentas, si no sabemos lo que gana, etcétera, etcétera, en definitiva no sabemos lo que nos roban. Y el problema que tenemos al tener estas empresas estatales y con toda esta confusión es que, en mi opinión, como en el Ecuador no se puede hacer negocios de petróleo, por ejemplo, privadamente, yo lo he dicho aquí varias veces, no se puede hacer privadamente negocios, todo tiene que ser a través del Estado en caso de petróleo. Mucha gente se mete a la política partidista, no para el bien común, no para ayudar a la sociedad, sino para hacer el negocio petrolero. Y hacer el negocio que no puede hacerlo privadamente. Que no lo puede hacer privadamente. En otros países lo harían privadamente, hacen aquí el negocio petrolero. Y no contaminarían la política. Y claro, entonces por eso es que pasa que gente de primera no se mete a la política, porque muchos que están metidos de la política son sencillamente ladrones. Pero ¿por qué? Porque hay una motivación y que cada vez es mayor, porque obviamente ya una vez que los ladrones, o muchos ladrones, digamos, están en la política, no les interesa tener, por supuesto, balances auditados.
Entonces lo que se está haciendo es, no se está vendiendo toda la empresa, no. Se está vendiendo parte de la empresa, de las empresas. El Estado sigue con acciones. El Estado tiene lo que se llama inclusive un golden share, que es una acción que le da un poder especial, que lamentablemente en el caso de Petrobras fue abusado y por eso ocurrió todo el lavallato. Y eso, ¿qué es lo que permite? Entonces, se inscriben a las empresas. Lo cual ahí viene una demostración para que todo lo que usted ha dicho, Ramiro, cuando se hicieron cargo los empresarios privados en el Brasil del petróleo, fue mayor el robo. No, perdón, no estoy diciendo eso. No. Lo que estoy diciendo es que, yo creo que fue menor el robo. No, pero no lo puedo decir. Se abusó porque, más. No, perdón. Creo que antes no se sabía. Porque lo que yo digo aquí, lo que he dicho aquí inclusive, aquí en Petroecuador, Petroamazonas, puede ocurrir un lavallato todos los días y no nos damos cuenta. No nos hemos enterado. Ahora, ¿por qué es posible enterarse de los lavallatos? ¿Qué ocurre? Se le pone en la bolsa. Al ponerle la bolsa, no solo se le pone en la bolsa del Ecuador, sino se le pone en la bolsa de Nueva York. Entonces, aparte de tener la regulación de las autoridades ecuatorianas, yo a propósito creo que hay que cambiar la superintendencia de compañías, hay que hacer una verdadera comisión de valores, porque la superintendencia de compañías no ha podido desarrollar el mercado de valores del país por 50 ¿No será que años. las bolsas tampoco han desarrollado las bolsas de valores? En un país tan pequeño hay dos. No se han podido trabajar juntas. Podría ser, pero yo creo que un ente regulador fomenta el mercado y aquí más bien ha habido un exceso regulatorio, no se ha fomentado el mercado. Pero al punto al que yo quiero llegar es, hay que crear una verdadera comisión de valores, como hay en todos los países de la Alianza del Pacífico, tienen otro nombre, pero funcionan como comisión, como hay en los países desarrollados. Entonces, estaría bajo la jurisdicción de las autoridades ecuatorianas, fiscalía y todo eso, bolsas de valores que deberían tener autorregulación mucho más fuerte. Yo fui miembro del directorio de la Bolsa de Valores cuando pedimos la investigación del caso del Banco Continental en el año 95. Ahora, en la época de Correa, ¿saben lo que hicieron? Hicieron la autorregulación regulada. Con eso mataron a la autorregulación. Vendieron el Hotel Quito. Una consulta, Carlos, para volver al final con el tema. Un asesor contable, si es que ve esta propuesta, van a cotizar en bolsa las acciones. Primero uno le decir, ¿cuánto valdrá una acción de Petroecuador, de la CNT? Estudiemos balances, saquemos el valor patrimonial proporcional. ¿Cómo usted me asesora para que yo pueda ingresar? Yo necesito el balance general. Sí, ¿Y para eso servirá el SRI o no? Pero eso más allá de su cosa personal. O sea, lo que existen balances, o sea, mal o bien presentados de manera presupuestaria, al menos yo ayer... Por lo menos se podrá hacer una evaluación de esos. Entonces, yo voy a replicar lo que una persona me dijo ayer preparando esta entrevista. Me dijo, balances hay, llegan al Ministerio de Economía y se consolidan. Dicho por alguien de la Contraloría. ¿Consolidan con qué? Se consolidan todos los estados financieros en o sea que de alguna manera hay una información, pero balances en general, le digo, la CNT no tiene. El mismo IES no sabíamos cuánto. El IES no tiene. Perdón, aquí le hemos tenido a Santiago Cuesta, que ha dicho que no hay balances de CNT. Bueno, el señor ha dicho tantas cosas. Pero es la verdad, no hay balances. Así. No digamos que hay balances más o menos. No hay balances. Ok, entonces, perdón, para llevarles a la bolsa, paso previo, hay que tener balances. Y paso previo hay que tener balances auditados por una firma de primera. ¿Para qué? Para crear confianza de los inversionistas y poder salir a vender al mejor precio posible. Ojo. Pero ahí, por eso es lo que... entonces... Lo que pasa es que yo necesito... si uno le pide asesoría para eso... uno tiene que ver el balance general, el estado de resultados. En el balance general sacar el valor patrimonial proporcional para saber cuál es el valor de una acción
Sí. Carlos, permítame hacerle antes de despedir al economista Emanuel que está en Guayaquil, sí quisiera tener un criterio sobre el tema de sacar al mercado las acciones de las empresas públicas. ¿Cómo mire usted y si estos pasos previos que hay que dar se ayudarían a tener una claridad de lo que el Ecuador realmente es dueño, economista? Por supuesto, pero antes de que eso ocurra, tiene que haber balances auditados. Usted puede entrar a comprar acciones en Estados Unidos de cualquier compañía, pública o privada en el caso que fuere, pero para eso antes existe pues un panfleto, un brochure donde está la descripción de la compañía, por lo menos, ¿no? Todo el detalle de la compañía para que el inversionista tenga realmente conocimiento de qué es lo que va a invertir. Permítame solamente antes de despedirme hacer dos comentarios. Uno, me parece increíble lo que señala el señor Calero de los atropellos que comete el SRI, en el caso particular de él, de una prohibición de salir del país, cuando antes de tomar esa acción ya el SRI seguramente ha intervenido en las cuentas, ha congelado las cuentas, ha determinado la prohibición de enajenar de los bienes de la compañía, de manera que está ampliamente cubierta cualquier eventual deuda. Pero me parece que poner la prohibición de salir del país es un exceso innecesario. Y en segundo lugar, en lo que comentaba Ramiro sobre la revisión, yo creo que el problema es que cuando un gobierno está señalando que le faltan recursos y que está contemplando inclusive aumentar el IVA porque le faltan recursos, porque así lo ha determinado con el Fondo Monetario Internacional, no tiene imagen que simultáneamente se tome una decisión de remisión de impuestos. Eso es lo que estoy diciendo. No quiero decir con esto que no haya en esa vorágine de deudas con el SRI algunas que sean completamente injustas, como señalaba también el señor Calero, pero deben haber otras que no son injustas y que cuando se toma una medida de esta naturaleza, que es una medida general, se benefician justos y pecadores. Pecadores e inocentes. A eso es que me refería Francisco. Muchísimas gracias, estaremos en contacto y gracias por acompañarnos en este debate. Bueno, entonces vamos terminando. ¿Esto es posible? Queda claro que el SRI debería entonces que modificar de alguna manera el comportamiento. Yo creo que primero traje una frase como para ir diciéndoles, ¿sí? Voy a repetir la frase que le dice Don Quijote a Sancho Panza. Luchamos contra gigantes, amigo Sancho. El miedo, la ignorancia y la injusticia. Y bueno, y esa lucha que se trasladada a la democracia, uno diría, bueno, hay que clarificar el Estado. Ojo, perdón, el miedo en materia tributaria es sorprendente. La ignorancia en materia tributaria en el Ecuador es sorprendente. ¿De acuerdo? Y la injusticia, por todo lo que estamos hablando, es sorprendente. Claro. ¿Ya? ¿Cómo pueden jueces con normas aplicadas con efecto retroactivo darle la razón al SRI? ¿Dónde está la justicia? Claro. ¿Sí? Y sobre todo si es que es norma retroactiva, es un alguien atropello. Me llamó una persona, yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los veedores que están evaluando a la Corte Nacional de Justicia, que me voy a reservar el nombre. Me decía, es que no puede ser. Le digo, aquí está la norma, aquí está la sentencia. Oiga, me dijo, ¿y usted ha visto corrupción en la Corte? Le digo, decir que les están dando plata, no, porque la contraparte es del SRI. O sea, yo mentiría si digo... Pero podría ser que el Estado sí está presionando para eso. Sí, ya. Hay ahí dos y eso cosas. es igual de injusto. Y corrupto. Y corrupto. Claro. Sí, él dijo lo siguiente, por mantenerse en el puesto ganando $6,000 es corrupción. ¿Sí? Claro. Y ahí empata Ramiro con el panel anterior. La justicia es una de las cosas que uno tiene que enfrentar ya.
¿qué entonces debe hacer con esta propuesta que se iba conjunta? Las acciones y los balances. Muy bien. Yo creo que el pueblo ecuatoriano... ¿El SRI podrá ayudar? El SRI, lo que puede luego, cuando estén en bolsas y estén manejadas de manera distinta, asegurarse que estas empresas que van a estar produciendo mucho más paguen los impuestos como les corresponde. Esa es la función, como cualquier empresa. Ahora, ¿qué es lo interesante? Entonces, yo te decía, ojo, hay gente que conoce la superintendencia de compañías mucho del mercado de valores, pero la política está metida a tal punto que ha hecho que no se desarrolle. Como por ejemplo, como mencioné, en el caso de la autorregulación regulada, que no se desarrolle los mercados de valores. Ahora, al poner estas empresas grandes, importantes, que atraen a mucha gente, ¿no?, que tienen flujos bastante predecibles, como son las empresas eléctricas, porque se sabe el número de consumidores, y si no pagan la luz se les corta, etcétera, se vuelven otra alternativa de inversión para los ecuatorianos. Y de ahorro nacional. Y de ahorro nacional, ¿por qué? E internacional, porque son un flujo predecible, una inversión bastante segura. Uno puede ver qué es. Ahora, lo que voy es, al llevarle las bolsas de Nueva York, por ejemplo, se va a tener encima de eso, se va a tener como reguladores a la Bolsa de Nueva York, a la Comisión de Valores de Nueva York, al Departamento de Justicia de Nueva York, etcétera. Entonces, ojo, ¿quién descubrió el tema de la FIFA? El Departamento de Justicia. ¿Quién descubrió el tema Odebrecht? El Departamento de Justicia. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Cuando entran analistas y los ecuatorianos somos accionistas, primero vamos a ver los números, vamos a ver si compramos o no compramos las acciones, si vendemos, y vamos a exigir información trimestral por lo menos, con que la administración se tiene que reunir con todos los conferencias con los principales inversionistas o lo que sea, para explicar si están cumpliendo sus planes, etcétera. ¿Y cuál es el objeto? El objeto para una administración es subir el precio de la acción. Entonces mañana, por ejemplo, Petroecuador, si tiene una acción que vale 1.000, quieres levantar 1.000 millones. Encuentra un pozo más y va a perforarlo y va a explotarlo. Y ahí abre. Digamos, 100 millones de dólares. Y vale, para hacer ejemplo sencillo, la acción vale 1 millón, por ejemplo. Ok. Si Petroecuador ha mejorado el valor de su acción de tal manera... Pasa 1.200.000. Que vale 2 millones. Significa, se ganó vale 1 millón. O sea que se subió el valor de la acción 2 millones. Si Petroecuador emite nuevas acciones para financiar esta inversión de 100 millones, solo tiene que invertir la mitad de las acciones. No tiene que invertir las 100 acciones, sino solo emite 50. Pero ojo, ¿qué pasó con Petrobras? Todo este control, la acción estaba a 33. Petrobras se había expandido, como se expandió Ecopetrol, descubierto nuevas tecnologías para inclusive explorar debajo del suelo submarino, de su suelo submarino. Después creció, vino acá, se le consideró ya del nivel de las otras grandes empresas petroleras. Todo eso pasó con Petrobras y la acción llegó a 33 y de pronto la acción comienza a bajar a 3. ¿Qué ocurre? Entonces una cantidad de inversionistas dice, señores, un momento, y van donde las autoridades y les dicen, señores, ¿qué está pasando aquí? Las autoridades también que están detectando todos los días, porque la Comisión de Valores de Estados Unidos está permanentemente con computadoras. Es entonces un mecanismo que puede ayudarnos a controlar mejor. Mire, lo que ahorita tenemos una cosa irónica, una situación irónica. El Ecuador es un país riquísimo. Los ecuatorianos somos pobres. ¿Por qué? Porque la riqueza está en estas empresas estatales que están en manos de los estados, donde hay una cantidad de ladrones, no digo que todos, hay también políticos muy buenos, pero hay una... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y en esas empresas no han pasado políticos, sino algunas gentes que se han graduado de técnicos y han usado la política, Ramiro. Bueno, puede ser. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer
es que los ecuatorianos tengamos esas acciones, podamos comprar como fueron las de Ecopetrol que se vendían en los supermercados. Es un buen mecanismo. Es un buen mecanismo. Es un mecanismo recomendable para el país. Recomendable. Sí. Y muchas de esas acciones que salgan, porque por ejemplo, Ecopetrol, en el momento se volvió la compañía más valiosa de América Latina. Estas compañías de aquí están subvaluadas. El decir que CNT es la joya de la corona porque gana 150 millones de dólares, por ejemplo. ¿Cuánto podría ganar? 300. Podría ganar 3,000. Ya. Entonces, un momentito, hay que preguntar también quiénes son los que se oponen y quién les paga para que se opongan a ciertas personas. Porque obviamente hay muchas mafias que están enriquecidas con todo esto y con el contrabando de la gasolina, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no privatizar, sino transparentar y que los ecuatorianos seamos más ricos, pero ojo, el seguro social está quebrado. A los pensionados, a los jubilados les tienen que pagar con bonos. ¿Qué tal si creamos un fondo soberano, pero primero y hay que cambiar el sistema de seguridad social, por lo menos del lado de pensión, porque ha sido ya ha quebrado varias veces. Si cogemos estas acciones ya revaluadas y una parte cubrimos el déficit para pagar a los Esa es una propuesta, esa sí es. Para concluir con usted, ¿las acciones son o no viables? Bueno, como económicamente, ¿sí? como mecanismo sí. Más en una economía donde el Estado debe ser regulador, controlador y no inversor ni productor económico. Desde ese punto de vista deberíamos tener una economía de mercado, ¿sí? Donde el Estado solo se encargue de controlar. Y para concluir el tema del SRI, si el SRI no es capaz de saber cuánto debe a los contribuyentes, no tiene estadísticas de eso. Casi no tendría su propio balance. No tendría su propio balance. ¿Cómo va a controlar a los otros? Sí, por favor. Un comentario. Brasil importaba petróleo antes de todos estos cambios. Pero el cambio no solo consistió en poner a Petrobras en la bolsa, sino en permitir la creación de empresas privadas brasileñas que compitan. Lo mismo en Colombia. Y dejar de que Petroecuador o Petrobrasil o Ecopetrol sean juez y parte en definitiva. Bueno, aquí hay dos visiones de país y de salidas también. Han estado con nosotros Ramiro Crespo, Carlos David Calero y Carlos Julio Manuel. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Inicio de espacio promocional y publicitario.